Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 406, La bruja. Mientras Klein hablaba, avanzó a grandes zancadas, fingiendo limpiarse la mano en la ropa del pirata. El pirata retrocedió de inmediato. Comillas, vete al diablo, aléjate de mí. Klein soltó una risita y se desvió hacia un lado, mientras observaba atentamente la distribución del barco pirata, donde se ubicaba la tripulación, donde estaba el camarote del capitán y la entrada a la bodega bajo cubierta. Tras dar una vuelta completa, Klein llegó a una conclusión: si quería rescatar a las mujeres, solo había una manera: eliminar a la capitana bruja de un solo golpe, rápido y contundente, y usar esa conmoción para someter al resto de la tripulación. De lo contrario, si la situación degeneraba en una pelea prolongada, no solo no lograría salvar a nadie, sino que él mismo correría peligro. Con eso en mente, dejó de dudar y se dirigió a grandes zancadas hacia el camarote del capitán. Llamó a la puerta de madera: «Capitán». Comillas, ¿qué es? La respuesta fue gélida. A través de la luz que entraba de la cabina, Klein vio una silueta que se acercaba a la puerta. Crujido. Justo cuando se abrió la puerta, dos relámpagos destellaron repentinamente en las pupilas de Klein. Este era el agujero psíquico otorgado por el alma controlada de hambre reptante. Traki no se esperaba un ataque tan repentino en el momento en que abrió la puerta. Su elegante mandíbula se tensó bruscamente, como si estuviera a punto de lanzar un grito de dolor insoportable. Pero al segundo siguiente, su figura se hizo añicos como una ilusión. El espejo de cuerpo entero que tenía detrás se partió con un chasquido y se desintegró rápidamente en fragmentos que se esparcieron por el suelo. Sustitución del espejo. Traki reapareció en la esquina, del mismo lado que el espejo. Klein, sin embargo, no le dio tiempo a respirar. Su palma izquierda, enguantada, pálida con un tenue tono verdoso, se dirigió directamente al alma de Zombie. Sus músculos se tensaron, su fuerza aumentó y su puño se estrelló contra el suelo como un martillo. Traki rodó por el suelo con una agilidad que desafiaba su género y su apariencia refinada, esquivando por poco el devastador golpe, pero en ese mismo instante, tres cuchillos arrojadizos de papel y una bala de aire comprimido bloquearon todas sus vías de escape. Pensilvania. Su figura se encogió bruscamente, transformándose en una vara negra rota, para luego reaparecer instantáneamente en una esquina diagonal. Abrió la boca ligeramente y un chillido invisible resonó en el aire. Desde su interior surgió un halo espectral de tonalidad azulada. Por donde pasaba, se formaban capas de escarcha que se extendían hacia afuera en ondas. Simultáneamente, más de una docena de llamas negras se condensaron en balas y se dirigieron hacia Klein. En un instante, acribillaron su cuerpo como un colador y comenzaron a derretirlo rápidamente. Pero su figura se convirtió en trozos de papel. Cuando reapareció, Klein ya estaba de vuelta en la entrada del camarote del capitán. Krepingunger cambió de forma una vez más y alzó ambos brazos en un gesto de abrazar al sol. Auge. Un grandioso y radiante rayo de luz descendió del cielo, envuelto en llamas doradas, abarcando por completo el camarote del capitán. Al percibir el aura divina y aterradora, la expresión de Traki cambió. Una oleada de tenue luz azul surgió de su interior y, con un movimiento fluido, se encerró dentro de una enorme y transparente coraza de hielo cristalino. Al instante siguiente, el pilar de llamas doradas cayó en picado, derritiendo rápidamente el grueso bloque de hielo, pero no logró herirla de gravedad. Los ojos de Klein parpadearon. Sabía que era hora de retirarse. Incluso con hambre crepuscular, seguía siendo una secuencia 6 que desafiaba a una secuencia 5. Un asesinato sorpresa no había logrado terminarla en los primeros instantes. Ahora que su oponente se había estabilizado, él sería quien estaría en peligro si se demoraba. Por no mencionar que lo más aterrador de una bruja de secuencia 5 eran sus enfermedades invisibles y omnipresentes. La voz de Traki, ligeramente ronca, resonó. Comillas, ¿quién eres? Klein sonrió: Hermann Gorrión. Las pupilas de Traki se contrajeron bruscamente. Comillas, imposible. Su reacción pilló a Klein un poco desprevenido, pero no le dio mayor importancia. Inmediatamente aprovechó la oportunidad para cambiar de nuevo la habilidad de hambre crepuscular. El frenesí del psiquiatra. Traki, que ya se encontraba emocionalmente alterada, estuvo a punto de derrumbarse durante el ataque y perdió brevemente toda racionalidad. Quebrar. Klein chasqueó los dedos.
Una bala de aire comprimido atravesó la cabina, dirigiéndose directamente al rostro aún deformado pero hermoso de Traki. De repente, un mechón grueso y negro como el azabache salió disparado, desviando la bala de aire comprimido. En lugar de eso, impactó en el hombro de Traki, atravesando la carne y dejando al descubierto el hueso blanco que había debajo. Comillas a. Traki gritó de agonía. Llamas negras brotaron sin cesar de su cuerpo, envolviéndola por completo. Sin piedad, Klein atacó de nuevo con frenesí, destrozando el hielo cristalino que ella había comenzado a condensar para defenderse, empujándola una vez más a un estado de colapso mental. Pan, pan, pan. Otras 3 balas de aire comprimido, con una fuerza equivalente a la de los proyectiles de rifle, se dirigieron hacia la pálida y hermosa cabeza de Traki. Comillas la tengo. Un destello de alegría apareció en los ojos de Klein. Pero justo en ese instante, una mano, suave, delicada y blanca como el jade, apareció frente al rostro de Traki, interceptando las 3 balas de aire comprimido. Impactaron en la palma cálida y suave, sin dejar ni una sola marca. ¡Ay, hijo! De verdad que me preocupas. Una voz suave y melodiosa resonó en el aire, imposible de precisar su dirección. Sonaba a la izquierda, luego a la derecha, delante, luego detrás. En el instante siguiente, una figura blanca se materializó al lado de Traki. Esta recién llegada era incluso más hermosa que Traki, sus rasgos eran dulces y juveniles, su encanto contenido y juguetón, como el de una adolescente que aún no había madurado del todo. A Klein se le paró el corazón, su espiritualidad estalló repentinamente. La mujer que tenía delante, era al menos una semidiosa. Puerto de Banshee. 2 figuras, una alta y otra baja, emergieron del mundo de los espíritus y aparecieron frente al único edificio aún iluminado del puerto, la oficina de telégrafos. El más alto era un hombre de mediana edad, de piel bronceada y complexión media, con cabello oscuro y ojos marrones. La más baja era una chica de cabello negro, con una mirada traviesa y un corte de pelo boba. Así que Jersey Priscilla, la señorita muerte. Por fin te encontré, dijo Medici con una sonrisa. El hombre de armadura carmesí, aún manchado de sangre, miró alegremente el edificio siniestro que irradiaba peligro. Luego entró primero. Priscilla lo siguió, mirando a su alrededor con curiosidad. ¿Estás seguro de que la persona que buscas está aquí? ¿No es esto simplemente una estación de telégrafos? Los labios de Medici se curvaron en una sonrisa nostálgica. Pero este es Banshee. En el instante en que los 3 entraron en la oficina, su entorno cambió drásticamente. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en una isla desierta. Una larga escalera se elevaba hasta la cima, donde se alzaba una silla de hierro negro. A ambos lados de los escalones había candelabros invertidos, 41 a la izquierda y 40 a la derecha. Donde antes se alzaba el edificio de madera, ahora se erigía un enorme altar de sacrificios empapado en sangre y cubierto de huesos blancos. ¿Quién sabe cuántos habrán muerto allí? Arrodillada en el centro del altar se encontraba una mujer de rostro pálido y respiración dificultosa. Parecía gravemente herida, su cuerpo rodeado de una niebla de patógenos mortales. Si Klein estuviera aquí, la reconocería de inmediato, una de las mujeres del círculo de damas, de esas que habían permanecido completamente desconocidas de principio a fin, transparencia entre transparencias. Se te da muy bien esconderte, Panatilla, se burló Medici con los brazos cruzados. Lady Desesperación, Panatilla, miró con calma. Pero al final, me encontraste, ¿no es así? Tras el incidente de la gran niebla tóxica, Medici descubrió que la familia real de Loen había entregado en secreto la característica Beyonder del Conquistador prometida, no a la secta de las demonisas como se había acordado, sino a una de sus propias brujas. Según los cálculos de Medici, esta transferencia solo debería haber ocurrido cuando Jorge III realizara su ritual de ascenso a la secuencia cero, pero el giro inesperado de los acontecimientos, los asesinatos reales y la inestabilidad política, obligó a Jorge III a buscar aliados poderosos antes de lo previsto. La secta de la demonisa era, sin duda, una de esas aliadas potenciales, y lo único que podría hacerlas cambiar de opinión sería precisamente esa característica del conquistador. Tras confirmar esto, Medici se dirigió directamente a Catarina. Después de un duelo de ingenio y poder, Catarina admitió que esa característica no era suya. Siguiendo el rastro, finalmente concluyó que había sido tomado por esta dama de la desesperación, Panatilla, la misma bruja que había provocado la niebla tóxica con métodos desconocidos y luego había desaparecido por completo de todos los lugares conocidos.
Medici le había perdido la pista, hasta que percibió un leve rastro del aura de la conquistadora a bordo de la Gata Blanca. Siguiendo su rastro a través de los mares, finalmente llegó al puerto de Banshee y confirmó que la bruja se había escondido allí. Inteligente, muy inteligente, rió Medici con amargura. Pensaste en usar el aura de ciudad de la calamidad que aún se aferra a Banshee para enmascarar la presencia de la característica del conquistador, y luego contrabandearla sigilosamente hasta el cuartel general de la secta de la bruja. Qué lástima que se te haya acabado la suerte. ¿Acaso olvidaste de quién era el territorio de Banshee? Panatilla sonrió levemente, con expresión serena. Comillas, ¿por qué supones que fue la suerte lo que te trajo aquí? ¿No es posible que te hayamos atraído a propósito? Los ojos de Medici se entrecerraron. Panatilla soltó una risa amarga. Lamento decírtelo, pero la característica que buscas, no la tengo yo. Solo descubrí la verdad al entrar en este lugar, que desde el principio, yo era la destinada a ser sacrificada. A pesar de todos mis esfuerzos, tomar pociones especiales para volverme indetectable, idear múltiples planes de escape solo para evadir tus ojos, y los ojos de los demás. Aunque ocurrieron algunas cosas inesperadas por el camino, aún así lo logré. Pero al final, me di cuenta de que cuanto más hacía, mejor me escondía y más fácil me volvía de usar como cebo. Porque solo así podría llamar la atención de todos. Así que, incluso alguien como tú, un maestro de las conspiraciones y la manipulación, cayó en la trampa, ¿verdad? La expresión de Medici se ensombreció, y dos bocas adicionales brotaron repentinamente de sus mejillas. Pero antes de que pudieran emitir sonido alguno, Medici las reprimió con fuerza. Vamos. Se dio la vuelta para marcharse. Usted no va a ir a ninguna parte, Su Excelencia. La sangre comenzó a brotar de los ojos, oídos, nariz y boca de Panatilla. Su cabello se retorcía como un nido de serpientes, transformándose en lenguas venenosas con colmillos. Su rostro y cuerpo se contorsionaron, y escamas lisas brotaron por su piel. Su cuerpo se hinchó grotescamente mientras una niebla venenosa de color rojo óxido se abalanzaba sobre ellos. Priscila dio un salto asustada y se escondió detrás de Azik. Señor Azik, ya está en plena forma mítica. ¿No le da miedo morir? Medici frunció el ceño. Olvídate de hablar. Teletransportanos. Azik negó levemente con la cabeza. Este lugar es extraño. No puedo atravesar el mundo espiritual para irme. Por la influencia persistente de la ciudad de la calamidad, Medici flexionó los dedos. Entonces tendremos que acabar con ella primero. Su figura se desdibujó mientras se lanzaba hacia adelante. Su cabello carmesí ondeaba tras él como llamas ardientes. Una lanza de color naranja rojizo llameante se materializó en su palma y, con un poderoso lanzamiento, gritó. Acabemos con esto rápido. Sobre la peste negra. En el momento en que Klein confirmó que la mujer vestida de blanco era al menos una semidiosa, utilizó el salto flamígero sin dudarlo. Pero esta vez, solo logró aterrizar justo al lado del camarote del capitán. Se tambaleó, a punto de desplomarse. Se sentía completamente agotado. Le ardía el pecho como si tuviera una brasa clavada en él, un dolor intenso y sofocante. Empezó a perder la consciencia. Pero no se rindió. Se mordió la lengua con fuerza, usando el dolor agudo para mantenerse despierto, y luego tropezó hacia el borde del barco. Unos cuantos piratas intentaron interceptarlo, pero él les voló la cabeza con balas de aire comprimido antes de que pudieran acercarse. Katarina caminó tranquilamente hacia la puerta. Con un movimiento de muñeca, lanzó una llama negra del tamaño de una uña, que prendió fuego instantáneamente a Klein cuando éste llegó al borde del barco. ¡Fuos! Se convirtió de nuevo en una figurita de papel carbonizada. Instantes después, bam bam bam, varias balas de aire comprimido volaron directamente hacia la cabeza de Katarina. Esta vez, no las bloqueó, inclinó ligeramente el cuello y las dejó pasar. Luego se oí o el sonido de un chapoteo. Qué interesante, sonrió Katarina, ladeando la cabeza. Así que ese era el Herman Sparrow del que me hablaste. Incluso en una situación así, se atrevió a atacarme. Sin duda está lo suficientemente loco. Solo que, no es lo suficientemente fuerte. La implicación tácita, casi te mata este tipo de basura. Patético. Traki, pálida y agarrándose el hombro herido, permaneció en silencio. Empezaba a darse cuenta de que aquel hombre, podría no ser Herman Sparrow. Había oído hablar de personas que se hacían pasar por Fire Fistace y Herman Sparrow últimamente, pero este, no se parecía a los demás. Si alguna vez dejas que alguien como este Herman Sparrow te vuelva a llevar al límite, dijo Katarina con frialdad, no intervendré la próxima vez. ¿Por qué? Golpe.
Una huella de mano de color rojo brillante apareció en su mejilla impecable. Su cabeza se echó hacia atrás por la fuerza del impacto. Al instante, llamas negras se encendieron a su alrededor. Giró sobre sí misma, furiosa y alerta, escudriñando su entorno con la mirada. ¿Quién? Buenas noches, Catarina. Una mujer apareció en el aire como si simplemente hubiera atravesado un velo. Llevaba un vestido largo negro y aparentaba tener poco más de 20 años. Su piel era impecable, su rostro no era de una belleza deslumbrante, pero sí sereno, con una sonrisa tranquila y dulce. Capítulo 407, todavía vivo. La expresión de Catarina cambió drásticamente. Señorita Crismona, usted no es. ¿No qué? ¿No se suponía que debía estar aquí porque Judith iba a alejarme de aquí? Crismona sonrió levemente. No deberías tener más curiosidad por saber a dónde fue Judith. Como miembro de alto rango de la secta de la demonisa, Catarina comprendía naturalmente el aterrador significado de la mujer que tenía delante. Más allá de la demonisa primordial, una figura casi divina que ocasionalmente emitía edictos divinos, las máximas autoridades dentro de la secta eran dos hermanas gemelas. Crismona y Judith, las divinas hijas gemelas de la demonisa primordial, veneradas como las antepasadas de todas las demonisas de alto rango. Sin embargo, durante la Guerra de los Cuatro Emperadores, Crismona traicionó misteriosamente a la secta de las demonías. No solo emboscó a varios miembros clave de la secta, sino que también frustró repetidamente planes importantes. Por ejemplo, Trissy Chick, el recipiente previsto para el descenso de la demoníaca primordial, había sido secuestrada por ella. Además, casi mata a Panatilla durante el reciente incidente de la gran niebla tóxica al intentar detenerla. Pero, ¿no se suponía que Lady Judith la iba a seducir? ¿Por qué aparecía ella aquí ahora? La repentina aparición de dos mujeres deslumbrantes a bordo del barco pirata dejó a todos los piratas boquiabiertos. Aquellos que conocían a Traki apartaron rápidamente la mirada, mientras que los de menor rango no pudieron reprimir la lujuria que brillaba en sus ojos. Y luego, su piel se arrugó y ennegreció rápidamente, agrietándose como piedra y cayendo a pedazos sobre la cubierta, donde se hizo añicos hasta convertirse en polvo. Un sudor frío perlaba la frente de Catarina. La escena dejó a Traki verdaderamente atónita, era la primera vez que veía a su madre perder la compostura de esa manera. ¿Quién era esta Lady Crismona? ¿Una figura de alto rango en la secta de las demonisas? Pero incluso los miembros de alto rango deberían inspirar respeto, no un miedo tan crudo e incontrolable. En ese momento, Crismona extendió la mano. Entrégalo. ¿Entregar qué? Catarina respiró hondo, intentando calmarse. La característica de Beyonder del conquistador que la familia real de Loen le otorgó a tu secta. Eso lo tomó Panatilla. No, dijo Crismona, negando suavemente con la cabeza. Si he venido en persona, significa que estoy segura, es contigo. Entrégamelo directamente, o te mataré y me lo quedaré yo mismo. Elige. Catarina apretó los dientes. Señorita Crismona, si de verdad quisiera escapar, ¿podría detenerme? Puedes intentarlo si quieres. Los ojos de Catarina parpadearon como si lucharan violentamente en su interior. Pasó medio minuto antes de que finalmente cerrara los ojos. Sentía que las fuerzas la abandonaban. Traki. Traki asintió, soportando el dolor en el hombro, bajó rápidamente a la bodega de carga bajo cubierta y pronto regresó, liderando al grupo de mujeres a las que acababan de encerrar. Todos ellos mostraban expresiones de miedo, sin saber qué destino les aguardaba. Olivia también puso cara de terror, aunque en realidad estaba buscando en secreto una oportunidad para escapar. En ese preciso instante, vio a una mujer vestida de blanco, tan hermosa que incluso ella sintió un vuelco en el corazón, que se acercaba. La mujer extendió una mano. Olivia sabía que no podía esperar más. Las uñas de su mano derecha se alargaron repentinamente, dibujando patrones y símbolos místicos. Atacó con ferocidad a la mujer. Pero al instante siguiente, su cuerpo se quedó paralizado. Una capa de escarcha blanco, azulada la envolvió rápidamente, sellándola en el hielo. Crismona ni siquiera la había mirado. Porque el verdadero objetivo de Catarina no era Olivia, sino la mujer que se escondía detrás de ella, Sofía, la misma que había saludado a Edward junto con Olivia. Mientras Sofía miraba atónita, la mano de Catarina se hundió en su pecho y extrajo un órgano cristalino del tamaño de un corazón que palpitaba con vida. Sofía miró fijamente el vacío en su pecho, luego perdió el conocimiento y se desplomó sin vida. Catarina sostuvo la característica Beyonder que aún goteaba, dudó un segundo y luego la arrojó suavemente hacia Crismona.
Esta última bajó la mirada, lo cogió con desgana y lo guardó en una pulsera de aspecto sencillo que llevaba en la muñeca, luego asintió levemente. Gracias, adiós, dile a Chick que le mando saludos. El ojo de Katarina se contrajo. ¿Por qué yo? Ni siquiera soy su hija. ¿Quieres que la mates y la saludo de tu parte? Crismona se dio la vuelta y bajó del barco. Como una ninfa de un lago invernal, caminó descalza sobre el mar, cada paso evocaba un fragmento de hielo flotante bajo su pie, que se derretía en el agua en cuanto pasaba. Mientras su figura se desvanecía lentamente en la distancia, Katarina se volvió hacia Traki y le dijo fríamente, esta misión es un fracaso. Tu oportunidad de avanzar a desesperación se ha esfumado. La expresión de Traki permaneció tranquila. No tengo prisa. HMPH, quédate en alta mar y juega a ser almirante pirata por ahora. Es probable que la secta de la demonisa se vea envuelta pronto en un caos impredecible, mantén las distancias. ¿Cómo entiendo? En ese preciso instante, la figura de Katarina se desvaneció de la vista y desapareció entre la peste negra. La expresión de Traki se tornó contradictoria. A decir verdad, le guardaba un profundo resentimiento a su madre por haberla convertido a la fuerza en mujer, pero no podía negar que su madre sentía algo por ella. Aún así, preferiría volver a ser un hombre. Allende. Crismona paseaba tranquilamente por el mar, avanzando con paso firme entre las olas que rompían contra la costa como si simplemente estuviera caminando por una calle tranquila. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado cuando, de repente, se abrió una grieta frente a ella. Así que Xer salió del mundo de los espíritus con Priscila, y Medici apareció al instante siguiente, con la mirada fría mientras la observaba fijamente. Entrégalo. Lord Medici, dijo Crismona con una suave sonrisa, te estaba esperando. Comillas MMM. En ese preciso instante, una figura alta apareció detrás de Crismona. Tenía el cabello largo, sedoso y negro, y unos ojos azul zafiro intenso que brillaban como estrellas. Su atuendo era sencillo pero elegante, claramente fuera de lugar en aquella época, y acentuaba su grácil figura. En el instante en que vio a Medici, su bello rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Ha pasado mucho tiempo, Medici. Algo inusual en él, las emociones de Medici se desbordaron violentamente. Susurró con incredulidad. Comillas ¿tú no estás muerto? Comillas Lilith. Al día siguiente. Mientras el sol se elevaba lentamente sobre el mar, anunciando el comienzo de una nueva semana, Lilith salió corriendo descalza de la tienda, riendo alegremente mientras corría por la playa. De vez en cuando, se agachaba para recoger conchas, cangrejos y otros tesoros que las aguas que retrocedían habían dejado en las pozas de marea. Para cuando Edward salió de la tienda, la pequeña ya tenía los brazos llenos. Sonriendo con orgullo, regresó corriendo, presumiendo, comillas Edward, mira todo lo que encontré. Entonces, marisco para desayunar. Comillas comerlo. Se quedó paralizada por un segundo, luego rápidamente giró su cuerpo y exclamó, comillas de ninguna manera, voy a criarlos como mascotas. Edward entrecerró los ojos con una sonrisa, comillas ¿estás seguro de que no quieres comértelos? Comillas no. 20 minutos después. Lilith se puso en cuclillas frente a una fogata donde habían colocado una parrilla. Observó el marisco asándose sobre las llamas, con la boca ligeramente abierta. Comillas porque no está listo todavía, la señorita Lilith se muere de hambre. Edward preparó una salsa sencilla para mojar con los pocos condimentos que tenían, y colocó el recipiente sobre una mesa improvisada. Ya está listo. Cuidado, está caliente. No tengo miedo. Extendió su diminuta mano, ya envuelta en una fina capa de escarcha que la aislaba del calor, y comenzó a comer con destreza el cangrejo asado. Tras haber comido hasta saciarse, Edward se llevó a Lilith consigo y se teletransportó directamente a Bayam. Su destino, el bar Amiris Leaf en la isla. Quizás debido a la hora temprana, solo había unos pocos clientes dentro. Algunos estaban desplomados sobre las mesas, otros tumbados y dormidos, probablemente eran borrachos rezagados de la noche anterior. Edward entró y, al ver la barra vacía, llamó y preguntó, comillas ¿hay alguien ahí? ¿Están abiertos o no? ¡Hey! Al cabo de un momento, salió un joven con aspecto soñoliento, vestido con uniforme de camarero, frotándose los ojos. Seguía pareciendo medio dormido y confundido. Uf, ¿quién demonios está bebiendo tan temprano? Bostezo. Volvió a bostezar a mitad de la frase. Edward se señaló a sí mismo. Comillas ¿me conoces? El camarero parpadeó. Comillas ¿debería? Comillas amanecer. Comillas
Edward se encogió de hombros. Gracias. Disculpa la molestia. Cuando Edward se dio la vuelta y salió con Lilith, el aturdimiento del camarero se transformó en irritación. Espetó, no me lo puedo creer, despertarme tan temprano solo para preguntarme si te conozco, ¿qué eres? ¿Una libra de oro o una moneda de oro? Y que si te conozco, que no te vuelva a pillar, te haré pagar. Lilith, al oír la airada diatriba del camarero, se dio la vuelta con las mejillas infladas. Comillas Edward, te está gritando, la señorita Lilith le dará una lección. No hace falta, respondió Edward con timidez. Es culpa mía. Si yo fuera él, estaría aún más enfadado. Oh. Lilith ladeó la cabeza. Comillas y bien, ¿qué estamos haciendo? Buscando a alguien. Comillas OMS. Alguien de El Amanecer. Uno de los hombres de Bernadette. Oh, asintió con una expresión ligeramente confusa. Comillas, ¿por qué no enviarle un mensajero directamente a Bernadette? Edward sonrió. No hay necesidad de molestarla con algo tan insignificante. Vámonos, al siguiente sitio. Poco después, llegaron a otro bar a unas pocas calles de distancia. Por suerte, este ya estaba abierto y el personal estaba recogiendo. Edward entró como de costumbre. El camarero dijo inmediatamente, señor, todavía estamos limpiando. Si ha venido a tomar algo, por favor espere un poco. Bueno, Edward se aclaró la garganta. Comillas, ¿me conoces? Comillas o. Comillas amanecer. Oh. Coma gracias. Antes de que el hombre pudiera responder, Edward tomó la mano de Lilith y se marchó rápidamente. Luego vino el tercero, el cuarto. Cuando el reloj se acercaba a las 10:30, Edward salió de un bar con las manos vacías, justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo. Una mujer que empujaba un carrito de frutas se acercaba caminando. Tenía la piel morena, como besada por el sol, y parecía muy propia de una nativa del archipiélago de Rorstad. Al acercarse, miró a Edward con expresión contradictoria y suspiró. Señor Edward, ¿de verdad es necesario que todo Bayam sepa que El Amanecer tiene un informante aquí? Edward se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Coma lo siento. Capítulo 408, interpretando el papel de una bruja. No es que Edward estuviera causando problemas deliberadamente a Dedon ni que desconociera lo que estaba en juego, simplemente, necesitaba de verdad su ayuda para algo importante. Necesito un favor tuyo. La mujer simplemente bajó la cabeza y empujó el carrito de frutas bajo la sombra de un árbol cercano. Habla mientras recoges la fruta. Edward la siguió, tomó un plátano con naturalidad y se lo entregó a Lilith. Ella lo peló sin dudarlo y le dio un mordisco con un gran ah. Si estuviera en su forma de gato, probablemente no le habrían importado mucho las frutas, pero ahora, la historia es diferente. Comillas, ¿cuántas personas de Don están destinadas en Bayam, o mejor dicho, en el archipiélago de Rorstad en general? La mujer dio un respingo alarmada. Comillas, ¿qué estás planeando? Solo para ayudarme a difundir un mensaje. Edward explicó, necesito que causes revuelo, que se difunda la noticia de que se han descubierto antiguas ruinas élficas en la isla Cola Larga y en la isla Tiana. La noticia debe sonar lo más creíble posible, lo suficiente como para convencer a las iglesias y a los militares de que centren su atención allí. La mujer frunció el ceño y pensó por un momento. Eso, no es demasiado difícil. No se molestó en preguntarle a Edward por qué, en asuntos como este, cuanto menos supieras, más seguro estarías. El razonamiento de Edward era bastante sencillo. Ahora que el dios del mar Calvetua había muerto y las ruinas élficas donde se había escondido habían sido saqueadas por completo, Edward no había olvidado que aún quedaban otras ruinas. Se decía que ese lugar contenía un objeto extraordinario, posiblemente tan valioso como el cetro del dios del mar, el libro de la calamidad. Daba igual si el libro en sí poseía o no poderes extraordinarios, si mencionaba habilidades sobrenaturales en su contenido, entonces, con la ayuda de su Silverfish, podía consumirlo y adquirir esos poderes. El único problema, todavía tenía que aprender élfico. Edward no sabía si la Iglesia de las Tormentas ya se había dado cuenta de esto o si ya había comenzado la búsqueda, así que pensó que primero haría que Don difundiera información falsa, tal vez eso desviaría o retrasaría cualquier investigación seria. Mientras tanto, se dirigiría a la isla SMM e intentaría utilizar los objetos que había recuperado de las ruinas de Calvetua para ayudar en una búsqueda adivinatoria. En el peor de los casos, no encontró nada. El mejor escenario, dio en el clavo. Entonces, preguntó Edward, ¿cuánto tiempo crees que tardará en surtir efecto el rumor? La mujer sonrió con seguridad.
Si hablamos solo de Bayam, esta noche estará en boca de todos. En 2 o 3 días, todo el archipiélago de Rorstead estará revolucionado. Pero para que resulte más convincente, tendremos que enviar gente a esas islas a investigar. Eso llevará un poco más de tiempo. Muchas gracias. ¿Le debo alguna compensación? No es necesario, dijo, sacudiendo la cabeza. Las órdenes de su majestad eran cumplir con cualquiera de sus peticiones dentro de nuestras posibilidades. Ante eso, apenas pudo contener su curiosidad. ¿Cuál es exactamente la relación entre este hombre y la reina? Ni siquiera Catcleya, que era prácticamente como una hija para su majestad, recibió este tipo de trato. Edward cogió con naturalidad 2 frutas desconocidas y asintió en señal de agradecimiento, preparándose para marcharse, pero la mujer le gritó, comillas, oiga, señor, no ha pagado. Comillas, ¿no acabas de decir? Comillas, eso es diferente, dijo ella, con aire de superioridad e imperturbabilidad. Las noticias falsas corren a cargo de Don y la reina, pero estas frutas, ese es mi dinero. Edward sacó una moneda de oro y se la entregó. La mujer sonrió radiante. Comillas, gracias, jefe, vuelva cuando quiera. Edward se marchó, sujetando la mano de Lilith. Lilith sujetó la cáscara de plátano con una mano y observó con curiosidad la fruta amarilla que Edward acababa de comprar. Su piel estaba formada por segmentos ásperos e irregulares, a primera vista, se parecía un poco a una fruta del diablo. Edward, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Comillas, ¿está sabroso? Déjame intentarlo. Edward la abrió, arrancó un trozo de la pulpa blanca y se lo metió en la boca. Una expresión de éxtasis se reflejó inmediatamente en su rostro. Comillas, guau, qué rico. Dulzura pura, nada de acidez. El jugo explota en la boca. Lilith rebotó en el sitio. Comillas, que lo intente la señorita Lilith. Que lo intente la señorita Lilith. Tomó la fruta, arrancó un trozo grande y se lo metió en la boca con ansiosa anticipación. Pero al instante su rostro se arrugó, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras gritaba, comillas YUEHH, tan, agudo. Al mismo tiempo, Edward, que un momento antes estaba radiante de alegría, escupió la fruta con una expresión de angustia, aunque se reía con regocijo. Comillas ajajajaja. Lilith, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró fijamente. Comillas, me mentiste. Comillas ajajajaja. Comillas a. La pequeña estaba furiosa. Blandió la fruta amarilla como un arma y se abalanzó sobre él, intentando obligarlo a comerla. Edward se dio la vuelta y salió corriendo, y Lilith lo persiguió, gritando con justa furia. La cómica persecución entre lo que parecían ser un padre y su hija atrajo la atención de los transeúntes. La mayoría no pudo evitar sonreír con ternura al ver la escena. Al mediodía, tras disfrutar de una copiosa comida típica de la zona en el restaurante más grande de la isla, Edward compró un mapa náutico del archipiélago de Rorstead y localizó rápidamente la isla de Esimem. Debido a que el mar de Berserk se superponía e influía en el mundo espiritual, se podían usar las coordenadas de navegación del mundo físico como referencia al atravesar los desastres del reino espiritual. Una vez que comprendió bien la ubicación general de la isla y cómo teletransportarse hasta allí, Edward levantó su zumo de frutas e intercambió miradas con Lilith. Al instante, apartó la mirada con un puchero. Edward soltó una risita y le acarició la cabeza, luego miró alrededor del restaurante. Tuvo que admitirlo, la eficiencia del vendedor de fruta era asombrosa. En apenas una hora, los clientes del restaurante ya estaban cotilleando sobre un grupo de aventureros que habían descubierto ruinas antiguas en la isla Cola Larga. Su charla era animada y llena de detalles, como si las ruinas existieran de verdad. Muchos oyentes estaban visiblemente emocionados, ansiosos por partir ellos mismos, tal vez incluso tendrían suerte y se harían ricos. A este ritmo, probablemente toda la ciudad estaría hablando de ello antes del anochecer. Aunque el rey del mar de la iglesia de las tormentas sospechara que la noticia era falsa, casi con toda seguridad iría a investigar, al fin y al cabo, siempre existía esa pequeña posibilidad de que fuera cierta. Y eso significaba que podía dirigirse a la isla Esimem sin interferencias. Aunque, aún faltan un par de horas para la reunión de Tarot, ¿debería buscar un lugar seguro donde esperar antes de ir? TSK, hablando de eso, me pregunto si Klein traerá a Lilith y Bernadette a la reunión esta vez. Comillas, ya terminaste de comer, Lilith. Comillas, finalizado. Ayúdame a enfriar esto. Edward le entregó su jugo. El pequeño lo miró con incredulidad. La señorita Lilith todavía está enojada contigo.
Pero ella, obedientemente, sujetó la base de la taza, canalizando sus poderes de hielo a través de la palma de su mano. Edward la colmó de halagos descarados de inmediato. Comillas, la señorita Lilith es increíble. Comillas, por supuesto. Ella respondió instintivamente. Bueno, nuestra señorita Lilith es tan magnánima que no se enfadaría por una pequeña broma, ¿verdad? Lilith respondió apresuradamente, comillas, por supuesto que no. Vamos, pues, es hora de llevarte a una aventura. Edward le tomó la manita, y padre e hija salieron del restaurante. Al llegar a un lugar apartado, entraron en el mundo espiritual, dirigiéndose directamente hacia aquella región profunda y sombría. El viento aullaba desde todas direcciones, e incluso las ráfagas residuales le provocaban a Edward un escalofrío que le calaba hasta los huesos, un frío que parecía brotar de su propia alma. Rápidamente, Lilith volvió a transformarse en gatita y la acomodó a salvo dentro de su abrigo. Más peligrosos que los vientos helados eran los ocasionales destellos de relámpagos inquietantes. Edward hizo todo lo posible por evitarlos. Un trayecto que normalmente duraría unos segundos, quizás 10 como máximo, terminó durando casi 7 u 8 minutos. Cuando finalmente salió del mundo espiritual, Edward se encontró en una isla aún más deteriorada y primitiva que Bayam. El puerto llevaba años sin mantenimiento, todo parecía ruinoso. La isla solo tenía un pueblo de tamaño modesto. Los lugareños vestían trajes tradicionales, y para no llamar la atención, Edward y Lilith cambiaron su apariencia, su ropa, el color de su piel y sus rasgos faciales, para mimetizarse con los habitantes de la isla. Comillase. Lilith estaba parada frente al escaparate de una tienda, mirando con curiosidad su nuevo reflejo. Comillas, la señorita Lilith luce diferente ahora. Comillas, ¿cuál te gusta más? MMM. Ella pensó por un momento. Comillas, me gustan las dos. No importa cómo me vea, la señorita Lilith siempre es la más linda del mundo. Jaja, por supuesto. Edward estaba a punto de llevarla a buscar una posada y esperar la reunión del tarot, cuando una voz airada resonó desde el puerto. Si te vas ahora, no vuelvas jamás. Y Edward, Lilith y los curiosos que se encontraban cerca voltearon la cabeza. Una pareja local, ambos de tez morena, parecía estar en medio de una acalorada discusión. La chica lucía furiosa, el chico, abatido. René, no es que quiera irme. Yo, no tengo nada ahora mismo. Tengo que salir ahí fuera e intentar hacer algo con mi vida. El chico era alto y desgarbado, con el rostro lleno de conflicto interno. La chica, con su cabello rubio recogido, lo miró con furia. Comillas, intentar qué, exactamente. El chico apretó con más fuerza el asa de su maleta y, tras una larga vacilación, se dio la vuelta y se marchó. Comillas, invierno, cobarde. René le gritó, con la voz temblorosa de rabia. El chico no respondió. Con la cabeza gacha, se dirigió hacia el muelle. Al verlos desaparecer, Edward frunció ligeramente el ceño. Sus nombres, ¿por qué me suenan tan familiares? Tras una breve pausa, su extraordinaria memoria se activó. De repente recordó. Invierno y Irene. Dos personajes secundarios de la novela original. Apenas tuvieron unas pocas líneas de diálogo cuando Klein interpretó al sin rostro. Como recordaba Edward, el muchacho se había marchado para convertirse en aventurero con el fin de ganar suficiente dinero para ser digno de la muchacha, pero acabó adquiriendo una característica extraordinaria y murió corrompido. Klein había retomado su identidad, regresado a la isla Esimen y se había despedido de la chica con el pretexto de emprender un largo viaje. Edward echó un vistazo a su reloj de bolsillo, luego sonrió y dijo, Lilith, dime, ¿qué debería hacer una bruja en este tipo de situación? Lilith se mordió el dedo y negó con la cabeza. No sé. Entonces escucha con atención. A veces, cuando no existe la oportunidad, la creas. Cuando no hay demanda, la creas. Se inclinó y le susurró algo al oído. Puede que Lilith no lo haya entendido del todo, pero asintió con entusiasmo de todos modos. A bordo del buque de pasajeros en el puerto de Esimen. El chico llamado Winter estaba sentado en la cubierta, apoyado inexpresivamente en la barandilla, con la mente en blanco. Le gustaba mucho Rene. Quería pasar el resto de su vida con ella. Pero sus padres habían muerto jóvenes, dejándolo sin nada. No tenía ni idea de qué podía ofrecerle. ¿Cómo podría él darle felicidad? Por eso había decidido irse de casa, dirigirse a Bayam, o tal vez incluso más lejos, trabajar duro durante unos años y volver con suficiente dinero para confesarle su amor y proponerle matrimonio. Joven, pareces perdido. Una voz llamó. Una anciana se acercó, apoyándose en un bastón.
Su piel era áspera y nudosa como la corteza de un árbol, sus profundas arrugas surcaban su rostro y sus ojos sobresalían inquietantemente de sus cuencas. Comíllase. El invierno se puso de pie rápidamente. Estás dudando, inseguro, preguntándote si abandonar ese o no, si confiar tu futuro al desconocido camino de la aventura. ¿Tú? La anciana hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza como si escuchara algo, y luego continuó, en realidad, lo que quieres es quedarte aquí, quedarte con esa chica, pero tienes miedo, miedo de no poder cuidarla, ¿verdad? Comillas Q, ¿qué? ¿Cómo lo sabes? Winter se sobresaltó, pero luego soltó una risa autocrítica. Sí, si tuviera suficiente dinero, ¿por qué tendría que irme? Entonces, la anciana hizo aparecer una manzana de color rojo brillante de la nada. Quiero llegar a un acuerdo contigo, dijo ella. Si te comes esta manzana, te daré suficiente dinero para que vivas el resto de tu vida feliz con la chica que amas. Capítulo 409, Ocultación. ¿Comillas qué? Winter miró a la anciana con asombro. Comillas, estás bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando, dijo la anciana con una sonrisa. Esto es solo una transacción. Cada parte obtiene lo que quiere. Winter de repente se dio cuenta de algo. Comillas tú eres la bruja legendaria. SHHH, comillas. La anciana se llevó un dedo a los labios. El corazón de Winter se heló al descubrir que su boca había desaparecido misteriosamente. Entró en pánico y se llevó la mano a la frente, solo para sentir piel suave donde deberían estar sus labios. Comillas MMM. Más de 10 segundos después, volvió a hablar. Winter jadeó con dificultad, respirando con dificultad durante varios instantes. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Sí, si no me lo como, ¿qué pasa? La anciana retiró la manzana con calma. Entonces, eso es todo. Al ver que estaba a punto de irse, Winter apretó los dientes y gritó, comillas espera, yo, quiero saber, si como la manzana, ¿qué me pasará? ¿Moriré? No, dijo la anciana con una sonrisa escalofriante. Pero tras tu muerte, tu alma pasará a formar parte de mi colección. El corazón de Winter dio un vuelco. Entonces, ¿por qué yo? Porque me gustan las almas como la tuya, jóvenes, llenas de amor y fe, dulces, reconfortantes, interesantes. Añadió, olvídalo, no me gusta presionar a la gente para que cierre un trato, simplemente buscaré otro objetivo. Mientras hablaba, se dio la vuelta y se alejó, su figura desvaneciéndose gradualmente hasta volverse transparente. Como aquella niña de antes, parece muy simpática también. Niña pequeña. Las pupilas de Winter se contrajeron bruscamente. Instintivamente extendió la mano para agarrar a la anciana, pero la ropa que llevaba puesta se tensó de repente, tirándolo hacia atrás. Al instante siguiente, una lengua de serpiente multicolor se enroscó alrededor de su cuello, deslizándose hasta su rostro y lanzándole un golpecito con su punta roja y bifurcada. Winter inmediatamente levantó ambas manos y gritó desesperadamente. Comillas lo haré, me lo comeré. Comillas o. La figura de la anciana reapareció. Extendió sus dedos marchitos, huesudos, sosteniendo aquella tentadora manzana roja. Entonces ven. Winter respiró hondo y abrió la boca de par en par, mordiendo la manzana y devorándola con voracidad. No paró hasta que se la terminó entera, incluyendo el corazón. Excelente. La anciana arrojó al suelo frente a él una bolsa abultada. A través de la abertura del saco, Winter pudo ver claramente que estaba repleto de billetes brillantes, billetes de libras de oro, nada menos. Un cálculo aproximado arrojó la cantidad en varios cientos de libras. Para una persona común y corriente, eso era más que suficiente para vivir una vida cómoda hasta la muerte. A partir de este momento, tu alma me pertenece, ahora vete, vive tu vida al máximo. La anciana sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Ah, y una cosa más, no hay necesidad de mantener nuestro trato en secreto, puedes contárselo a quien quieras. Si alguien más quiere hacer un trato conmigo, me presentaré a su debido tiempo. Por supuesto, eso te incluye a ti también. Si tu palabra me trae más almas, quién sabe, puede que ya ni siquiera necesite la tuya, jejejejeje. Con una serie de risas siniestras y roncas, se desvaneció en el aire. Winter jadeó violentamente, agarrándose el pecho mientras su corazón latía con fuerza, como un trueno. Al cabo de un rato, agarró el saco y metió la mano dentro. Real. Todo dinero real. En ese instante, sonó la sirena de vapor del barco. La embarcación estaba a punto de zarpar.
Vinter se puso de pie de un salto y corrió hacia la pasarela, gritando a todo pulmón, comillas esperen, paren, quiero bajar, déjenme bajar del barco. Mientras tanto, en el muelle, la anciana se retorció y encogió rápidamente, volviéndose pequeña y delicada. Volvió a tener la forma de Lilith. Un instante después, Edward se quitó la capa de invisibilidad. Comillas, ¿qué tal te ha parecido? ¿Has notado algún efecto de la poción? Lilith asintió y levantó dos dedos. Un poco. Una vez que se difunda la noticia de la bruja, tu poción debería ser aún más efectiva. La razón por la que Edward hizo que Lilith representara a la bruja de esa manera fue por lo que sucedió en el barco pirata. Cuando ella conjuró esa manzana roja y se la dio de comer a un pirata, la manzana había dado señales de ayudarla a digerir su poción. Y como Edward no había encontrado una forma mejor de desempeñar el papel de brujo, decidió apegarse a la percepción popular de las brujas propia de los cuentos de hadas. Misterioso, siniestro, extraño, aterrador. En resumen, la impresión que el público en general tenía de las brujas era mayoritariamente negativa. Lilith preguntó, Edward, ¿tengo que gastar tanto dinero cada vez que interpreto a la bruja? Comillas, ¿en qué estás pensando? Claro que no. Toda esa bolsa de dinero acaba de ser transfigurada. Ese es el verdadero toque de brujería, ¿verdad? Edward soltó una risita. Una vez que tu reputación de bruja comience a extenderse, podrás representarla utilizando métodos verdaderamente icónicos. No solo no te costará dinero, sino que incluso podrían pagarte. De acuerdo. Vamos, es hora de prepararse para la reunión de tarot. Los dos entraron en la posada. Edward se acercó a la recepción y dijo, una habitación estándar, por favor. El delgado posadero levantó la vista y respondió fríamente, identificación válida. Edward sacó tranquilamente un trozo de papel y le aplicó un encantamiento con fundus. Pero el posadero solo frunció el ceño. Maldita sea, ¿por qué tenían que elegir mi sitio? ¿Hay otra posada al otro lado de la calle? No. Esa reacción hizo que Edward se detuviera a reflexionar. Entonces recordó que, en esta isla, a los nativos se les solía menospreciar, mientras que ellos adulaban a sus colonizadores de Loen. Volvió a agitar el papel y cambió la información a una identidad Loen. Abre los ojos y mira con atención. El posadero se quedó paralizado, e inmediatamente hizo una reverencia y sonrió de forma aduladora. Sí, por supuesto, señor. Comillas, prefiere una habitación con vista al mar o una más tranquila y privada. Su acento loen era muy marcado, impregnado del ritmo picante del dialecto local, y su rostro reflejaba una expresión prácticamente de sumisión. Tranquilo y discreto. Tras pagar, el posadero los acompañó personalmente a la habitación, prodigándoles halagos durante todo el trayecto antes de marcharse a regañadientes. Edward se burló. Parece que en todos los mundos hay gente así, aquellos que desprecian a los suyos y se humillan ante los colonizadores e invasores. Entonces sacó un cáliz de oro aplastado que había encontrado en las ruinas de Calvetua y comenzó a preparar una adivinación. El lugar de esta isla relacionado con este cáliz. El lugar de esta isla relacionado con este cáliz. Tras la séptima repetición, Edward se recostó en su silla y cerró los ojos, adentrándose en el reino ilusorio y onírico. Desafortunadamente, permanecía sumido en una oscuridad absoluta, no se veía nada en absoluto. ¿La frase de adivinación era demasiado vaga? Edward pensó por un momento y decidió optar por una más simple y tosca. La ubicación del libro de la calamidad. Esta vez, el paisaje onírico presentó una imagen borrosa e indistinta. Mostraba un libro antiguo de color oscuro, encuadernado en pergamino de piel de oveja, con varias palabras escritas en élfico en su cubierta. Edward no podía leerlas, pero podía intuir que decían el libro de la calamidad. El libro yacía en silencio entre un montón de escombros. El entorno estaba envuelto en niebla, pero el estilo se parecía al de las ruinas que habían explorado anteriormente. Entonces la escena se hizo añicos y Edward despertó del sueño. Comillas, eso es todo lo que obtengo. Sacó de nuevo su varita y trató de usar la radiestesia. La ubicación del libro de la calamidad. La varita se tambaleaba con incertidumbre frente a él, pero no se inclinaba en ninguna dirección en particular. TCH, ¿cómo demonios se supone que voy a encontrarlo así? Lilith, sentada en el borde de la cama, movía sus piernitas de un lado a otro. Edward, ¿qué estás tratando de encontrar? Un objeto extraordinario llamado el Libro de la Calamidad. Está relacionado de alguna manera con las ruinas élficas que exploramos antes, ya sabes, la de la serpiente marina. O ella asintió. ¿No fue ese pájaro grande quien descubrió esa ruina la última vez?
Quizás puedas preguntarle si puede encontrar esta también. Los ojos de Edward se iluminaron. Se dio una palmada en la frente. Comillas cierto. Qué tontería por mi parte. Una ráfaga de viento helado entró en la habitación cuando Phoenix extendió sus alas y emergió del mundo de los espíritus. Comillas, ¿a quién necesitas que le entregue el mensaje? Esta vez no es un mensaje, necesito encontrar un lugar. Comillas. La confusión se reflejó en los ojos de Phoenix. Debería haber otro lugar en esta isla similar a las ruinas que exploramos ayer. Ambos fueron dejados allí por los antiguos elfos. ¿Puedes localizarlo? Eduardo entregó la copa de oro. Esta taza probablemente aún conserva vestigios de su aura. Quizás ayude. Phoenix sujetó el cáliz con sus garras. Voy a tratar de... Muchas gracias. Asintió con la cabeza y regresó al mundo de los espíritus. Edward se estiró en la cama, relajándose mientras bostezaba. Lo único que podemos hacer ahora es esperar pacientemente. El encuentro de Tarot, las ruinas élficas y su primera clase en línea esta noche. Sí, va a ser otro día muy ajetreado. En otra parte. El agua de mar helada despertó sobresaltado a Klein, que estaba enfermo e inconsciente. Se encontró hundiéndose rápidamente en las oscuras profundidades del mar. Por suerte, ni los piratas de aquel barco ni la supuesta bruja semidiosa lo habían perseguido. Soportando el dolor punzante en el pecho, Klein rápidamente hizo que Creepingunger palideciera y adquiriera un tono verde fantasmal. Al instante, el agua de mar circundante comenzó a congelarse, formando capas de escarcha. Antes de que la escarcha se cristalizara por completo, Klein extendió los brazos. Usando el poder de un zombi, hizo añicos la escarcha y la arrojó hacia afuera, donde se dispersó aún más en las aguas circundantes. Esto creó un estrecho espacio vacío, sin agua. Mientras el agua de mar inundaba el vacío, Klein extendió la palma de su mano izquierda y desató otra oleada de fuerza gélida. Se formaron láminas de agua de mar congelada, creando gruesas paredes de hielo que lo encerraron en un espacio del tamaño de una persona de pie, donde podía moverse y hablar, aunque con dificultad. Klein dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y recitó su nombre honorífico, el loco que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, y rápidamente elevó su cuerpo espiritual por encima de la niebla gris. Allí, tomó el cetro del dios del mar, lo combinó con la carta del emperador negro y el silbato de bronce, y luego condensó un cuerpo espiritual que salió volando para invocar a una enorme criatura marina cercana. Un pez gigante que inmediatamente se tragó toda la prisión de hielo de un solo bocado y comenzó a nadar sin rumbo fijo lejos de la zona. Klein tampoco se quedó mucho tiempo. Regresó al mundo real y recuperó el control de su cuerpo. Todo a su alrededor era completamente oscuro, ni siquiera podía ver sus propios dedos. El sonido de un fuerte y retumbante latido resonaba desde lo más profundo de la bestia marina. Se estremeció, no solo por la enfermedad de la bruja, sino también por el frío intenso que lo rodeaba. Sacó el broche del sol y lo imbuyó de poder espiritual. Una oleada de calor interior surgió de él, no era calor real, pero sí suficiente para que se sintiera mucho mejor. Bo. Tras exhalar un largo suspiro, Klein sintió que el dolor punzante en su pecho disminuía ligeramente. Si bien se sintió aliviado, también estaba desconcertado. Era una bruja de nivel semidios. No hay manera de que su enfermedad debiera haber sido tan fácil de curar. Espera, ¿acaso no estaba intentando matarme? No, en el momento en que me infecté, mi cuerpo se debilitó al instante y mi fuerza vital comenzó a agotarse rápidamente. Eso fue un golpe mortal, sin duda, y las llamas negras que siguieron, si me hubieran tocado, habría muerto sin remedio. Entonces, ¿por qué sobreviví? ¿Pura suerte? Intentó adivinar la respuesta. Comillas, ¿porque no morí a causa de la enfermedad? Pero la adivinación falló. Regresó por encima de la niebla gris e intentó adivinar de nuevo. Esta vez, el vago paisaje onírico reveló una figura vestida con ropas extrañas, rasgos indistintos, género incierto. A Klein le produjo la misma sensación inquietante que cuando una vez intuyó la presencia de Incezanduilentingen y solo vio chimeneas rojas. ¿Se debe esto a que me falta información crucial, o me he topado con algo a la altura del nivel de existencia de esa pluma? Media hora después, tras confirmar que los piratas y la bruja no habían regresado a buscarlo, Klein ordenó a la gigantesca criatura marina que nadara hacia el puerto de Banshee. Cuando estuvieron a unos 30 metros de la costa, escupió la prisión de hielo. Klein logró liberarse y luego nadó el resto del camino. El gélido viento marino azotaba su cuerpo empapado, haciéndole temblar las extremidades. Sabía que casi con toda seguridad se había resfriado.
Pero la oscuridad y la extrañeza del puerto le hacían recelar de desembarcar. Y tampoco estaba seguro de si volver con los sin nombre le traería problemas. Así que, en vez de eso, encontró un barco de pesca vacío, se metió dentro, se quitó la ropa mojada y se envolvió en una manta apolillada que encontró a bordo, limpia o no, le daba igual, le ayudó a entrar en calor. Al poco tiempo, se quedó dormido en un estado de semi-inconsciencia. A la mañana siguiente, un fuerte alboroto en el exterior despertó a Klein. Envuelto en aquella vieja y sucia manta, se frotó los ojos y miró a través de una grieta en el casco del bote. Los madrugadores llevaban redes y herramientas, preparándose para salir al mar. Varios de ellos caminaban directamente hacia su barco de pesca. Klein recuperó la sobriedad de inmediato. Tomó la ropa que había dejado tendida la noche anterior, aún un poco húmeda, y se vistió rápidamente. Le daba vueltas la cabeza y tenía la nariz tapada. Sí, me resfrié, sin duda. Sacó un paquete de cerillas impermeables y encendió una. Por suerte, prendió. Quebrar. Con un movimiento rápido, Klein convirtió la cerilla en una pequeña llama y desapareció del barco, reapareciendo en la orilla del puerto. Por la mañana, el puerto de Bansi era un mundo completamente distinto al de la noche anterior, residentes y pescadores bulliciosos se movían con un ritmo bien organizado. Nada parecía extraño. Miró hacia el puerto. El sin nombre permanecía sentado en silencio en un rincón. Varios miembros de la tripulación estaban ocupados moviendo cosas en la cubierta. Timbre. Lanzó una moneda al aire y confirmó que no había peligro a bordo, luego se acercó. Desde la distancia, alguien lo divisó y gritó emocionado, comillas señor Sparrow, ha vuelto. MMM. Klein asintió con frialdad. Comillas ha regresado Aldrich. Sí, señor, él es solo. Antes de que el miembro de la tripulación pudiera terminar, Aldrich salió corriendo de la cubierta inferior. Miró a su alrededor con impaciencia, observando a Klein. Señor, regresaron con usted. La voz de Klein era tranquila. Lo siento, un semidios se metió en esto, no pude rescatarlos. Un semidios. Aldrich se quedó helado. ¿Por qué? Porque estaría involucrado un semidios. Eso es lo que me gustaría preguntarte. Klein saltó a bordo con la mirada fría. Quiero la verdad, ¿qué es exactamente lo que me ocultaste? El rostro de Aldrich se contrajo de culpa. Solo oculté el hecho de que soy pariente de Olivia. Eso es todo, juro que no sé nada más. Capítulo 410, otro niño en la reunión del tarot. Comillaso. Crecí con Olivia, fuimos novios desde la infancia, pero durante los años que serví en el ejército, su padre se volvió adicto al juego y perdió todo lo que la familia tenía. Peor aún, contrajo una deuda enorme. Olivia no tuvo otra opción, así que aceptó convertirse en amante de un noble de Loen. Cuando me dieron de alta y regresé a Backlund, enterarme de todo esto fue devastador. Caí en una profunda depresión. No fue hasta que vi a uno de mis antiguos compañeros viviendo en la más absoluta miseria tras su jubilación que se me ocurrió la idea de fundar una empresa de seguridad. Aldrich habló despacio, como si estuviera relatando algo grabado a fuego en su alma. Entonces, un día, durante una misión, volví a ver a Olivia, y a partir de ahí, bueno, retomamos la relación. La boca de Klein se contrajo ligeramente. Y pensar que hablabas con tanta moralidad al decidir qué hacer con Olivia, diciendo que no eras policía, ni clérigo, bla, bla, bla. Aldrich continuó, después de eso, nos mantuvimos en contacto. Hasta el incidente del asesinato, Olivia me encontró gracias a la recomendación de la señorita a casa y me pidió que la acompañara a ella y a sus acompañantes a Decibey. Mi plan era terminar este trabajo de acompañante, luego ceder mi empresa a un hermano de confianza y reunirme con ella en Decibey. Pero entonces, todo se torció. Klein dijo fríamente, comillas así que sabías que era una vampira desde el principio. ¿Cómo así? Aldrich añadió rápidamente, comillas pero la muerte de esa señora debió ser un malentendido. Le había preparado sangre de sobra. Es imposible que se hubiera vuelto loca o hubiera perdido el control por falta de ella. Pero ella misma lo confesó. Yo tampoco sé por qué, le pregunté una y otra vez, pero simplemente no quiso decirme nada. Klein frunció ligeramente el ceño. Así que probablemente Olivia asumió la culpa voluntariamente. Debía saber quién era el verdadero culpable, pero optó por protegerlo. ¿Podría ser que Olivia supiera de la existencia de esa bruja desde el principio? ¿Que insistiera en venir a Bansi Arbour a pesar de conocer el peligro, porque no tenía otra opción? Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere esa bruja oculta? ¿Podría estar relacionado con esa bruja semidiosa que apareció más tarde en el barco pirata?
Olvídalo. Todo esto me supera con creces. ¿Quién sabe qué clase de inmundicia se esconde debajo? Hice lo que pude, y casi pierdo la vida a manos de un semidios. Con eso ya es más que suficiente. Con ese pensamiento, Klein dijo con voz grave, en cualquier caso, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Incluso me crucé con un semidios para esto, así que espero recibir las 2500 libras y un penique completos, ni un centavo menos. Aldrich asintió de inmediato. Lo entiendo, lo entiendo. Iré a buscar el dinero a mi habitación enseguida, pero... Miró a Klein con expresión suplicante. Señor Sparrow, de verdad, no hay ninguna manera de rescatar a Olivia. Yo puedo ofrecer más dinero. Klein frunció el ceño, dispuesto a negarse, pero entonces se le ocurrió una idea. La nueva reunión de tarot se celebra esta tarde. Quizás pueda mencionarlo allí y ver si alguien más puede ayudar. Incluso podría llevarme una comisión como intermediario. Cambió su tono a uno más suave. Espera un momento, lo pensaré. Pero, comillas. Sin peros. Klein lo interrumpió. Primero, resolvamos este pago. Cuando Klein regresó a su habitación con expresión fría y una bolsa llena de dinero en la mano, su rostro se iluminó de alegría al instante. Tomó un fajo grande de billetes y aspiró profundamente su aroma. Un hedor penetrante, casi nauseabundo, a dinero. Y me encanta. Si alguno de ustedes no soporta este olor, denme su dinero. Es hora de ofrecerlo, 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 por encima de la niebla gris. Ese es el lugar más seguro para ello. En el límite del mar de Sonia, en aguas alejadas de cualquier ruta marítima importante, Alger permanecía en la cubierta con un telescopio monocular en la mano, contemplando una enorme isla envuelta en la niebla a lo lejos. Desde lejos, ya podía distinguir varias aves rapaces azules y sombrías que sobrevolaban la isla. Sabía que eran halcones sombra azules, uno de los ingredientes principales que necesitaba para avanzar a la secuencia 6, bendecidos por el viento. Aunque estas criaturas tenían una fuerza similar a la de la secuencia 6, su capacidad de combate real era algo inferior. Al fin y al cabo, seguían siendo bestias que se guiaban únicamente por su instinto para luchar. Aún así, Alger no ordenó a la nave que se acercara. No le temía a uno o dos de ellos, pero los halcones de la sombra azul solían agruparse. Tenía que esperar pacientemente el momento oportuno. Sí, si tuviera un compañero de equipo tan fuerte como el señor Tower, podríamos explorar toda esta isla y recolectar materiales mucho más valiosos. Pero, simplemente no puedo aceptarlo. Tras un largo silencio, Alger se dio la vuelta y regresó al camarote del capitán. Para evitar que se filtraran las coordenadas de la isla, había tomado precauciones especiales con antelación, le había comprado al señor Tower una droga que podía sumir a todos a bordo en un sueño profundo. Por lo tanto, era el único despierto en el barco en ese momento. Esperaré un poco más. De todos modos, el señor Tower no me presiona para que le devuelva el dinero. Si es posible, lo mejor es que esta isla permanezca bajo mi control exclusivo. Miró su reloj de bolsillo, luego dio un sorbo a su cerveza y se recostó en el sofá. 10 minutos más. Mar de niebla. Sobre aguas engañosamente tranquilas pero peligrosas navegaba el Amanecer, el buque insignia de la reina mística, uno de los 4 reyes. Bernadette permanecía sentada en silencio en el camarote del capitán, hojeando la Biblia de autoaprendizaje chino que Edward le había dejado. De vez en cuando, sacaba algunas páginas del diario de Roselle y las leía con el ceño fruncido, una sonrisa o un momento de silencio contemplativo. En ese preciso instante, una espesa niebla gris se cernió sobre ella. En su interior, una figura misteriosa sentada en un trono de bronce la miraba con ojos serenos. Lady Power, se me olvidó contarte la última vez, organizo una reunión semanal para quienes creen en mí, todos los lunes a las 3 de la tarde. Se llama el Club del Tarot. ¿Te interesaría asistir? Bernadette se quedó momentáneamente atónita, pero luego asintió. Por supuesto, estimado señor Fall. Su padre también había participado en una ocasión en una reunión misteriosa. Allí conoció a muchas figuras legendarias cuya existencia desafiaba la creencia popular, aquello le había abierto los ojos como nunca antes. Sin embargo, nunca le había dicho qué tipo de reunión era, ni el verdadero propósito de esa asamblea de personas extraordinarias. La invitación del señor Fall despertó en ella una sensación peculiar, como si estuviera siguiendo los pasos de su padre. Por supuesto, ella sabía muy bien que esta reunión no era la misma a la que había asistido su padre. El señor Fall aún no había despertado durante la vida de su padre.
El tono del señor Fall no cambió lo más mínimo. Permítanme aclarar de antemano que la mayoría de los demás miembros del tarot son Beyonders de secuencia media a baja. Para evitar afectarlos innecesariamente, por favor, continúen asistiendo utilizando el método que emplearon la última vez. Lo entiendo, respondió Bernadette con serenidad. El señor Fall dejó que una leve sonrisa asomara en sus labios. Entonces, espero que disfrutes de su compañía. A medida que la niebla gris y la misteriosa figura se desvanecían, Bernadette se encontró de nuevo sentada sola en el camarote del capitán, como si lo que acababa de ver no hubiera sido más que una ilusión. Comillas Club del Tarot. Cerró su libro y murmuró, lunes, 3 de la tarde. Entonces, la última vez Edward debió haber estado asistiendo a esta misma reunión cuando estaba dentro de la tienda. Pero entonces, ¿por qué este misterioso señor Fall había elegido a un grupo de Beyonders de secuencia baja y media para que fueran sus creyentes y formaran una reunión? Justo cuando esa pregunta se formaba en su mente, recordó de repente, cuando su padre se involucró por primera vez con esa misteriosa organización, él tampoco era un miembro de alto rango. Quizás, sea porque quienes crecen desde niveles inferiores son más confiables, o tal vez el señor Fall ve un potencial único en estos miembros, o será algo completamente distinto. Cuando el reloj de la cabina se acercaba a las 3 de la tarde, Bernadette trazó una línea en el aire y sacó de un compartimento secreto la diadema de salvia, compuesta de diminutos cristales parecidos a diamantes. Se la colocó en la frente. En ese instante, tanto su cuerpo como su alma se transformaron en un torrente de información pura, compuesto de conocimiento y datos. Tras un breve momento de quietud, una avalancha de luz carmesí intenso y una niebla gris infinita se precipitaron hacia adelante, envolviéndola por completo. Al instante siguiente, Bernadette se encontraba de nuevo dentro de aquel majestuoso palacio, que parecía gigantesco. En comparación con su última visita, esta vez había muchas figuras indistintas sentadas a su alrededor, no solo el señor Fall en la silla de bronce más alta. ¿Cuál de ellos es Edward? Apenas había comenzado a mirar a su alrededor cuando una voz alegre y vivaz rompió el silencio eterno de la niebla gris. Comillas buenas tardes, señor tonto. La voz alegre y optimista de la señorita Justice animó inmediatamente el ambiente, permitiendo incluso que Klein dejara de lado momentáneamente los asuntos pesados que le atormentaban. Buenas tardes, señor Torre. Buenas tardes, señor Ahorcado. Buenas tardes. Saludó a cada miembro uno por uno, y finalmente se dirigió a los rostros nuevos, diciendo dulcemente, comillas buenas tardes a las dos nuevas damas. El señor Fall dijo entonces con calma, estas dos son la recién unida Lady Strength y la señorita Empress. Audrey ya había oído de Edward que Bernadette y Lilith se habían unido al Club del Tarot, así que sonrió con naturalidad y las saludó, buenas tardes, Lady Strength, Miss Emperatriz. Bernadette asintió con calma. Buenas tardes a todos. Su mirada recorrió al grupo, deteniéndose brevemente en Edward y Lilith antes de posarse en la señorita Muerte. Una niña. Puedo entender la presencia de Lilith, pero ¿quién es esta otra niña? Sencillamente, no podía creer que una deidad misteriosa y poderosa permitiera que una niña cualquiera asistiera a una reunión de sus seguidores sin una buena razón. A diferencia de la serenidad de Bernadette, Lilith estaba mucho más confundida. Aunque el señor Fall le había dado una breve explicación sobre el Club del Tarot, no había comprendido del todo su significado. Un instante después, se encontró rodeada de toda esa gente. Pero recordando las instrucciones de Edward, los saludó obedientemente, luego lanzó una mirada furtiva en dirección al señor Tower y murmuró suavemente, buenas tardes. Entonces guardó silencio. En cuanto a Lady Strength, la mayoría de los miembros no lograban descifrarla. A juzgar por su atuendo, parecía ser una mujer de gustos bastante peculiares. Pero la señorita Emperatriz. Otro hijo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.